Bendiciones para todos, saludos, abrazos. Contentos estamos nuevamente de poder estar con ustedes a través de nuestro programa Iglesia en Casa. Que podamos estar conectados, llevando lo más precioso que podemos recibir hoy en día en estos tiempos tan difíciles como lo es la palabra de Dios. Y también por nuestra radio 100.3 FM. Así que agradecemos a Dios y a todo el equipo de producción por poder salir a través de nuestro canal y llevar el mensaje que bendice la vida. Y hoy estaremos hablando de un tema bien interesante que tiene que ver con revivir lo que creí estaba muerto. En estos tiempos tan difíciles hay cosas que tú crees que murieron y ya vamos a hablar de eso, y para respaldo vamos a leer en el libro de Ezequiel capítulo 37 del 1 al 10. Oye lo que dice la Biblia. Dice: el profeta Ezequiel era un hombre de Dios y recibe un mensaje de Dios porque el pueblo de Israel estaba pasando, la nación de Israel estaba pasando un momento muy difícil y estaba toda la nación dispersa en diferentes lugares. Y el Señor usa a Ezequiel para hablarle a su pueblo. Y oye lo que dice Ezequiel contando su experiencia con el Señor. Cómo lo llevó al Señor para mostrarle la condición del pueblo, cómo estaba, y la solución, la palabra que tenía que darle para que salieran de esa crisis y pudieran cumplir el propósito para el cual Dios lo estableció sobre la tierra. Dice Ezequiel: el Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente secos. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético a estos huesos y dile: huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano: atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculo y los cubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje tal como Él me lo dijo. Y de repente mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un traqueteo por todo el valle. Se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos, apareció carne sobre los huesos, después se formó piel para cubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos y di: esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos. Y todos volvieron a la vida y se pusieron de pie y eran un gran ejército que se había levantado. Entonces podemos ver la experiencia de Ezequiel. Lo que está hablando la Biblia allí es que el pueblo de Dios pasó un momento difícil y toda la nación del pueblo de Dios, toda la nación de Israel estaba cautiva, estaba presa, estaba esparcida, estaba en una condición crítica. Y dice que lo que representa el valle es toda la tierra y lo que representan los huesos secos el pueblo de Dios que estaba allí. Dice una versión que los huesos eran blancos, es decir, no tenían calcio, no tenían la savia que les da vida, estaban secos, estaban esparcidos. Y eso representaba al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que estaban esparcidos, que estaban separados, que estaban divididos, que estaban cautivos, que estaban presos en sus delitos y pecados porque le habían dado la espalda a Dios. Y fíjese que Ezequiel ve un valle verde, bonito, un valle que estaba frondoso, pero cuando Dios lo toma de la mano, dice Ezequiel que Dios me llevó en el espíritu para poder ver las cosas como realmente estaba. Claro, ojo aquí, pero llegaría el momento donde Ezequiel iba a hablar y soplaría aliento de vida sobre todos esos huesos secos que representaban el pueblo de Dios y tendrían vida para formar un ejército que cumplieran el propósito de Dios. Entonces, la Biblia nos cuenta qué sucedió en ese entonces, pero tiene una aplicación para nosotros y tú pudieras preguntarte: bueno, pastor, ¿cómo aplico eso a mi vida, a mi vida hoy? Bueno, vamos a estudiarlo, vamos a ver qué pasó en aquel entonces y cómo se aplica a nuestra vida hoy en día. Y para poder entender las situaciones que vivimos hoy en día, como primer punto nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Eso es lo primero. Ahora,
¿cómo vino esta visión? Oye lo que dice el versículo 1. ¿Cómo vino Ezequiel? Recuérdate que esto fue una visión. Había un valle frondoso, con áreas verdes, todo bien bonito, no habían huesos, no habían cadáveres, no había nada. Pero ese era en el mundo natural. Pero en el mundo espiritual, ahí el valle estaba lleno de huesos secos, estaba sin vida, estaba desolado. Lo que mostraba era muerte, lo que mostraba era un montón de huesos separados y esparcidos sin posibilidad de vida. Entonces, como primer punto, ¿cómo vino esta visión? Bueno, cuando Dios dice en el versículo 1, dice Ezequiel, la mano del Señor vino sobre mí y me llevó Jehová en espíritu. Es decir, que para nosotros poder ver las cosas realmente como nosotros tenemos que andar en el espíritu. Ahora, pastor, ¿qué es andar en el espíritu? ¿Será que tengo que atravesar las paredes? ¿Será que tengo que elevarme y levitar? No, andar en el espíritu es estar conectado con la palabra de Dios, es tu orar a Dios todos los días, es hacer tu devocional, es tener un tiempo en ese estudio de la palabra. Yo no estoy diciendo que todo el día lo pases orando, encerrado, ayunando, tendrás tus días para hacerlo. Yo no estoy diciendo que todo el día esté leyendo la Biblia, pero sí, así como apartamos un tiempo para todo, también que podamos apartar ese tiempo a leer la Biblia, a conocer de ese mundo espiritual, a conocer de ese Dios en que creemos y estar conectado con Dios a través de lo que hacemos en todo el día. Entonces, andar en el Espíritu tiene que ver con conocer la palabra de Dios para yo ver realmente lo que sucede a mi alrededor, para yo poder entender por qué hay valles que se ven muy bonitos, pero que la verdad es que cuando me conecto con el Señor veo que hay una reguera de huesos secos, muertos. Pastor, ¿y cómo aplico eso a mi vida? Bueno, quizás tú veas tu casa bien bonita, bien organizada, aparentemente todo está bien, pero cuando tú te conectas con el Señor te va a ver que hay necesidad con tu esposa, que hay necesidad con tus hijos, que hay necesidad con tu esposo, que hay necesidad en tu vida económica, que hay necesidad en tu vida de fe, en tu relación con Él. Entonces, cuando nos conectamos con Dios es cuando vemos realmente la situación, cómo es realmente la situación. Cuando nos conectamos con Dios, dice Ezequiel, que fue cuando Dios lo tomó de la mano, que él tuvo una visión y que pudo ver las cosas como Dios las ve. Entonces, para ver las cosas como Dios las ve, para tú entender estos tiempos tan difíciles, tienes que tomarte de la mano de Dios. Para tú poder resolver realmente los problemas y no pasar pañitos de agua tibia. Alguien dijo por allí que la gente limpia la telaraña, pero sigue la telaraña saliendo porque nunca mata la araña. Entonces hay que matar la araña para que no salga la telaraña. Entonces, para tú ver realmente el problema que hay, la dificultad, la situación que tienes en tu familia, la situación a nivel nacional que tenemos en nuestro país, Venezuela, la situación que tenemos a nivel mundial con esta pandemia que nos sorprendió a todos y que ha matado un montón de gente y que ha producido tanto caos económico, moral, espiritual, en todos los aspectos, ha afectado al planeta Tierra. Bueno, para nosotros poder entender eso, yo tengo que estar conectado con Dios, yo tengo que dejarme llevar por la mano de Dios para ver las cosas espiritualmente y verlas como Dios las ve. Entonces, en primer lugar, ¿cómo llegó esta visión? Bueno, cuando Dios lo tomó de la mano, dice Ezequiel, cuando Dios me tomó de su mano y me llevó en el espíritu, es decir, cuando tú te tomas de la mano de la palabra de Dios, entonces tú vas a entender muchas cosas en tu casa, tú vas a entender muchas cosas en tu vida, hábitos, conductas, acciones que quizás tienes que no las quieres tener, pero cuando tú te tomas de la mano del Señor es que vas viendo realmente cómo son las cosas. Entonces, lo que quiere decir que tomado de la mano de Dios yo veo las cosas como son y puedo corregirlas, puedo hablar, puedo hacer lo que Dios quiere que haga porque estoy viendo las cosas como Dios las ve. Si no la estoy viendo de un punto de vista como Dios la ve, la estoy viendo humanamente y voy a buscar solución en el problema de la casa, en el problema económico, en el problema social que vivimos, en el problema emocional que mucha gente tiene, en conductas tóxicas, dañinas, el hablar mal de otros, el no querer hacer el bien, el perder esa nobleza, esa benevolencia, el respeto hacia los demás, el cuidar a los demás. Entonces, todo eso yo lo puedo ver es cuando yo cometo una injusticia y tengo que pedir perdón. Eso yo lo veo es cuando yo me conecto con el Señor, cuando dejo tomarme la mano por Él, entonces ya ahí veo las cosas en el Espíritu. Ya pasó a la parte espiritual y eso es lo que Dios quiere para que entonces nosotros podamos entender las cosas y ver las cosas como Él las ve.
En segundo lugar, ¿qué era la visión? Bueno, un valle lleno de huesos, una imagen totalmente de desolación, un pueblo asolado, arruinado, muchísimos huesos secos, y esos huesos secos estaban esparcidos por todas partes. Entonces, cuando tú andas espiritualmente, cuando yo estoy conectado con la palabra de Dios, Dios me muestra necesidades, Dios me muestra qué necesidad hay en mi vida. O sea, hay áreas en mi vida que están esparcidas, ciertas situaciones que están muertas, pero que el Señor las quiere que revivan. Quizá la falta de fe, quizá la falta del perdón, del amor, de la unidad, quizá la falta de que tú te desligues de esa gente tóxica que te hace daño, que te destruye, y no has podido porque ya dentro de ti murió ese deseo y te deja controlar, te deja dañar, te deja destruir. Entonces, como segundo punto, ¿qué era la visión? Bueno, cuando tú andas tomado de la mano, cuando yo ando tomado de la mano del Señor, la visión Dios nos la muestra realmente como es. Dios nos muestra dónde están áreas muertas, en qué me he descuidado, qué he dejado de atender, en qué he dejado de trabajar para que se muera en esa área de mi vida. Y ahora, ¿por qué estaban así? Bueno, por su indiferencia a la palabra de Dios y las consecuencias que se habían vuelto como huesos secos. Entonces, cuando yo no tomo en cuenta la palabra de Dios, cuando yo no la veo las cosas espiritualmente, yo me desconecto con el Señor e inmediatamente empiezo a ver las cosas humanamente, 2 más 2, 4, yo no puedo ser bueno, yo no puedo ayudar a nadie, yo no puedo dar, porque si yo doy me quedo sin nada y estamos en un tiempo muy difícil. Empezamos a ver las cosas de una forma humana y dejamos de verlas de una forma espiritual como Dios quiere que la vea, porque la realidad de nuestra vida humana se basa en lo espiritual. Y lo invisible va a pasar a ser visible. Fíjate que el pueblo de Dios le muestra a Ezequiel una visión donde los huesos están esparcidos, secos, muertos, sin propósito, sin vida, sin movimiento, y esa era la realidad del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, de la nación de Dios, de la nación de Israel, que estaba viva, sí, pero estaban esclavos, todos esparcidos. Entonces, lo que había en lo espiritual se reflejaba en la parte física. Entonces, por eso Dios quiere mostrarnos esa visión. ¿Cuál es la visión? Bueno, quizás tú veas huesos secos que representa la muerte en la unidad de tu familia, el deseo de tu querer seguir luchando, de querer seguir adelante, de pensar que tu negocio va a salir adelante, de que no vas a cerrar tu negocio, de que puedes cerrar tu negocio pero abrir otro negocio donde puedas invertir. Entonces quizás Dios te muestre las áreas que están muertas y te dé, como le dio a Ezequiel, las herramientas para levantar ese ejército, y Ezequiel las usó. Tú y yo somos ese Ezequiel que hoy en día necesitamos que Dios nos muestre lo que está muerto, que Dios nos muestre esa visión, que estemos agarrados de la mano de Dios y que entonces podamos no ser como el pueblo de Israel, no ser como ese pueblo terco que se apartó de Dios y terminó esclavo, viviendo solo de lo natural, de lo humano, y se olvidó de lo espiritual. Así que tengamos cuidado, porque los mismos principios producen hoy día los mismos resultados, pero pocos son los que lo ven. ¿Qué quiero decir con esto? Que los mismos principios que Israel obtuvo, que se apartó de Dios y usaron sus principios humanos y carnales y autosuficiencia. No, yo no necesito de Dios, mi casa no necesita que un pastor me esté predicando, que me estén dando la palabra de Dios. Pues esos principios van a traer esos resultados donde tu casa, por mucho que aparente que están bien, cuánta gente aparenta que están bien, pero por dentro están mal. Y están como los huesos secos, muertos, sin cumplir el propósito de Dios. Entonces, en primer lugar, para poder entender todo lo que está muerto, primero tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. Para que tú te intereses. Ay, pero ese papá no se interesa en la relación sana con su hijo. Pero ese papá abandonó a sus hijos y no le aporta. Para que tú, padre, que me estás escuchando, y para que tu mujer entienda que ese papá tiene, para que él pueda ver las cosas como son, realmente él tiene que tomarse primero de la mano de Dios. Para que vea el desorden y todo lo que está muerto allí, para que él pueda entonces recibir instrucciones de Dios, para que Dios pueda revivir eso que creemos que está muerto. Está muerto porque nos hemos apartado de Dios, pero en cuanto nos conectamos en el mundo espiritual, Dios nos dará las herramientas, como lo hizo con Ezequiel, para entonces nosotros poder revivir aquello que nos edifica, que nos bendice, porque lo que bendecía en aquel entonces la tierra era el pueblo de Dios. Por el pueblo de Dios la tierra era bendecida. Por el pueblo de Dios, la familia del pueblo de Dios, las generaciones futuras iban a ser bendecidas. Entonces, lo que nos bendice a nosotros hoy es la presencia de Dios en nuestra vida. Lo que nos va a bendecir las futuras generaciones, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, es la presencia de Dios y la palabra de Dios en tu vida. Entonces, para recordarte, ¿cómo vino esta visión? Bueno, cuando
Dice Ezequiel, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó Jehová en el espíritu. Humanamente tú ves las cosas y para tú poderlas entender, las cosas de Dios, tienes que dejarte llevar por la palabra de Dios. Segundo, ¿qué era la visión? Dios mostró la realidad. Hay gente que vive de apariencia. Ezequiel cuando vio, recuérdate que esto fue una visión para Dios mostrarle cómo estaba el pueblo. Ezequiel vio un valle bien bonito, frondoso, con rosas, árboles, pero cuando Dios lo tomó de la mano, él vio realmente no la apariencia, no lo que aparentaba, sino lo que realmente estaba pasando. Y tercero, una pregunta que Dios siempre nos va a hacer, que es escudriñadora. Es decir, la pregunta que Dios le hace a Ezequiel, le dice, hijo de hombre, ¿puedes vivir estos huesos? Y esa respuesta que dio Ezequiel fue la respuesta correcta de un hombre que se metió en el mundo espiritual. Ezequiel le dijo, bueno, Señor, tú lo sabes. La respuesta que tú puedes dar, si Dios te pregunta, se podrá recuperar tu relación con tus hijos, se podrá recuperar tu vida económica, podrás recuperar tu vida en familia, podrás tener una nueva oportunidad donde no cometas los errores que cometiste en el pasado y destruiste una vida, destruiste una familia. Podrás pedir perdón a aquella persona que te humilló y te ofendió. Ah, pastor, yo lo perdono. Ok, está bien, es válido. Yo no estoy diciendo que lo perdones y lo dejes entrar nuevamente a tu vida porque quizás te puedas volver a hacer daño. Estoy diciendo lo que la Biblia enseña, que aun aquel que me hizo mal yo lo puedo perdonar, pero le coloco límites hasta que el tiempo sea el mejor aliado para que se restaure la relación. Sin embargo, Dios nos dice que podemos perdonar. Entonces, el Señor le pregunta, es escudriñando el corazón de Ezequiel, para ver si Ezequiel estaba claro de que se había tomado de la mano de Dios, ya entró en el mundo espiritual, Dios le muestra lo que realmente está pasando. Por eso cuando llegamos al Señor y empezamos a relacionarnos con Dios, empezamos a ver la vida desordenada que tenemos, los vicios, la conducta, los hábitos. Entonces, cuando estamos en el Señor es que empezamos a reflexionar y pedimos perdón y cambiamos de conducta. Por eso la gente dice, no, desde que estás yendo a la iglesia, oyendo la palabra, tú eres diferente. Claro, porque el Señor nos hace ser diferentes, porque el meternos en el mundo espiritual nos hace ver realmente lo que vivimos, el desorden que tenemos, que no lo podemos ver, sino que vivimos de apariencia, como lo que Ezequiel veía en el valle, todo bonito, pero en realidad era un valle de huesos secos, muertos sin vida. Entonces el Señor le hace esa pregunta como para escudriñar a ver si Ezequiel está conectado con el Señor. Y le dice, hijo de hombre, en el versículo 3, ¿pueden vivir? En el versículo 3 dice, ¿pueden vivir esos huesos? Y la respuesta correcta es la que él da. ¿Por qué? Porque está conectado con el Señor. Y él le dice, bueno, Señor, el único que lo sabe aquí eres tú. Porque un ciego un ciego respondería, ¿qué hueso, Señor? Yo no veo hueso. La cosa es tan tranquila y en paz, y el valle es encantador y atractivo. Entonces una persona que te diga, mira, cuando tú lo aconsejas, que tú ves que el matrimonio, que tú ves que su relación con sus hijos, que tú ves que ha sido irresponsable, que tú ves que su economía va mal, cuando tú lo aconsejas, no, pero es que yo no tengo problema, todo va bien, no, eso lo arreglo yo, eso yo me encargo, te dicen. Entonces, bueno, cuando un ciego ve todo, que todo está bien, pero alguien que está conectado de Dios ve el daño que hay para poder corregirlo, tomado de la mano de Dios, recibe las instrucciones de Dios. Entonces, bueno, lo que Dios quiere es que nosotros andemos en el Espíritu para entonces ver realmente cómo están las cosas, y cuando Dios te las muestra, entonces se abre una puerta para que tú entres a la obra, es decir, para que tú empieces a trabajar en función de vivir aquello que estaba muerto. Dios te da una apertura. Cuando Dios le muestra a Ezequiel todo aquel desastre, es porque Dios, él pudo haber hecho en esa visión vivir esos huesos sin necesidad de Ezequiel. Él pudo haber hecho que el pueblo de Dios se restaurara sin necesidad de usar a un hombre. Pero Dios siempre quiere hacer el trabajo aquí en la tierra asociado con nosotros. Dios le gusta trabajar con nosotros. Dios quiere que tu hogar se restaure. Dios quiere que tu vida tenga un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Si tuviste un hogar desastroso, tóxico, que te hizo daño, Dios quiere ahora que tú te tomes de la mano de Él, te muestre cómo están las cosas en tu vida realmente destruidas, para que entonces empiece Dios a hacerte preguntas, para que tú mismo te evalúes, porque Dios sabía lo que pensaba Ezequiel, pero Dios quería que Ezequiel se evaluara, y le dice, hijo de hombre, ¿tú crees que esos huesos pueden vivir? Dios le está diciendo, ahora que te metí en el mundo espiritual, ¿tú crees que yo puedo hacer cosas grandes? ¿Tú crees que yo puedo levantar eso? Y Ezequiel le dijo, ay, Señor, nadie lo sabe, el único que lo sabe eres tú. Esa fue la respuesta de un hombre que se le abrieron los ojos espiritualmente y que vio las cosas como realmente estaban.
Entonces hay situaciones en la familia que nosotros decimos, bueno, Señor, realmente yo no puedo arreglar esto, yo no sé cómo arreglarlo, pero Señor, tú sí puedes hacerlo. Hay cosas en el mundo económico, en el área económica, en tu negocio, que tú dices, Señor, ¿tú crees que yo puedo hacer algo? Cuando ya tú empiezas a conocer de Dios, Dios te va a decir, ¿tú crees que yo puedo hacer algo? Tú le vas a decir, bueno, Señor, la verdad que el único sabe si puede hacer un milagro, que revive este negocio, que se levante este negocio, que se levante mi economía, Señor, eres tú. Entonces, Dios, cuando te abre la vista al mundo espiritual, es para que tú te actives en esa obra, para que le creamos a Él en su palabra. A Ezequiel, Dios le mostró todo y dijo, bueno, Señor, tú sabes, aquí estoy, para que soy bueno, ¿qué quieres que haga? Es para que se active. Dios no te va a mostrar una necesidad y no te va a dar recursos para que tú no la cubras. Dios le mostró la necesidad a Ezequiel, cómo estaba el pueblo, pero Dios le dio también recursos, porque más adelante dice que Dios le dio una palabra y Ezequiel habló, y esa palabra era el recurso para que ese pueblo viviese y se levantara un tremendo ejército y cumpliera el propósito de Dios. Entonces, Dios, cuando tú entras en el mundo espiritual, te muestra la necesidad que tú tienes de Él primeramente, te muestra que tienes que cambiar hábitos, conductas, pero también te muestra la necesidad de tu casa, de tu familia, de la iglesia, de la ciudad donde vivimos, de la nación donde vivimos, para no ser una estafa más, para no ser un engaño más. Entonces Dios te muestra la necesidad para que te duela esa necesidad, pero Dios también te va a dar los recursos, porque Él no te llama para dejarte a medias, sino que Él va a completar la obra que Él quiere hacer a través de ti. Entonces Ezequiel vio cómo estaba el pueblo y luego de eso Dios lo usó para restaurarlo. Y el resultado dice que se levantaron y se formó un gran ejército. Ahora, otro punto es una respuesta que nos llama a reflexión. Respondí, Señor Jehová, tú lo sabes. Cuando el Señor le pregunta que si esos huesos podían tener vida, Él le dice, Señor, solo tú lo sabes. Solo podía saberlo porque solo podía hacerlo vivir. Es decir, Dios es el único que puede hacer vivir cosas que tú y yo ya sabemos que están muertas, que nosotros no podemos revivir. El único que puede hacer revivir una nueva Venezuela, que muchos creen que esto es imposible, que no va a salir adelante. Yo creo que Dios puede, porque Dios nos ha mostrado espiritualmente cómo está Venezuela destruida, abatida, y Dios no nos ha mostrado cómo está abatida y destruida, como el pueblo de Israel estuvo en un tiempo, como hueso seco, estamos esparcidos, tirados por todas partes, muertos, áridos, desolada está Venezuela, triste está Venezuela. Y si Dios nos ha mostrado eso, no es para dejarnos allí solo con esa visión y que nos frustremos y que nos encerremos y nos sintamos mal. No, si Dios nos muestra eso es porque Dios también nos va a dar los recursos, como se lo dio a Ezequiel, para que esta nueva Venezuela pueda revivir y formemos un gran ejército que podamos salir adelante, cumplir el propósito de Dios en el nombre de Jesús. Ahora, eso también lo puedes tú aplicar a micro, a tus casas, a tu familia. El Señor no te va a mostrar cuando tú te involucres con Él y te vayas al mundo espiritual y te relaciones con la palabra de Dios. Ya ahí tú entras en el mundo espiritual, ya tú empiezas a sentir, a discernir, a captar situaciones que están pasando en tu casa, que no hacen bien, sino que hacen mal, que no suman, sino que restan. Y Dios no te hace ver eso, no para quedarte allí frustrado. Dios te lo hace ver es porque Él, si tú sigues conectado con Él, te va a dar la respuesta, las herramientas para que tú puedas corregir esa situación, así como hizo con Ezequiel. Entonces él le dice, tú lo sabes, porque Ezequiel sabía que ahí nadie, ni la ciencia, ni los políticos de la época, ni los gobernantes tenían una solución para el pueblo que se había apartado de Dios, para la nación que estaba entristecida, esclavizada, mal económicamente, se había relacionado con otros pueblos, estaban cautivos, dice la Biblia. Entonces Dios les muestra todo esto para que ellos cambien de actitud, para darle los recursos y que Ezequiel pudiera aplicarlo y ver un pueblo restaurado. Y lo mismo hoy pasa con nosotros. Nosotros sabemos que cuando Ezequiel dio esa respuesta, escucha bien, de que Señor, solo tú lo sabes, es porque él sabía que nadie podía hacer nada. Aquí en Venezuela, en el planeta Tierra, nosotros estamos claros que nadie puede hacer nada.
ni los gobernantes. Los gobernantes están perdiendo la coherencia, no saben qué hacer ante la crisis mundial que vivimos, moral, espiritual, económica, llámese como se llame, el planeta Tierra está en crisis. El único que puede tener solución, el único que no carece de los recursos emocionales, espirituales, económicos para bendecir el planeta Tierra, para bendecir tu casa, tu familia, se llama Dios. Tú, al igual que en aquel entonces, no puedes tener recursos para bendecir tu casa y tu familia, pero Dios sí los tiene. Entonces, lo que Ezequiel está diciendo, Señor, solo tú lo sabes, porque ningún gobernante va a poder ayudarnos. En cambio, Señor, tú sí tienes los recursos para nosotros. Y finalmente, el remedio. ¿Cuál fue el remedio? El remedio divino se revela cuando se ha visto la necesidad. En el versículo 4 dice, y se le manda a que hable lo que Dios le dice a favor de ellos. Dice el versículo 5, pondré aliento de vida en vosotros y haré que viva. Es decir, el remedio era, porque ya Ezequiel había visto la necesidad, ya Dios lo había visto de que él tenía una respuesta diciéndole, sí, Señor, el único que puede hacer algo aquí eres tú. Nadie puede revivir esos huesos secos. Nadie puede levantar un ejército de aquí, todo está muerto. Es igual como tú y yo, cuando tenemos problemas y dificultades, nos agarramos de Dios y decimos, Señor, nadie puede hacer nada por mí, nadie puede hacer nada por mi economía, nadie puede hacer nada por mi país. Señor, tú sí puedes hacer algo por mi país, tú sí puedes hacer algo por mi vida. Señor, yo mismo tengo tantos años con estas conductas tóxicas, enfermizas. Señor, el único que puede hacer algo es por mí. Y el remedio vino después de que Ezequiel vio la necesidad y se conectó con Dios. Entonces el remedio vino cuando se reveló esa necesidad y Dios le dice, bueno, ok, entonces ahora habla al pueblo, habla a la palabra. Y Dios le dice, pondré aliento de vida en vosotros y haré que viva. Entonces dice la Biblia que Ezequiel le habló al pueblo y le dijo, bueno, vientos de aquí, de allá, vengan, entren en esos huesos. Y dice que hubo un estruendo, dice que se empezaron a formar los esqueletos, y dice la Biblia que el Señor puso dermis, epidermis, venas, arterias, puso todo lo que tenía que poner y colocar en esos esqueletos. Y dice la Biblia que se levantó un tremendo ejército para cumplir el propósito de Dios. Entonces, que tú y yo podamos entender que aquellas áreas en nuestra vida, en nuestra familia que creemos que están muertas, se pueden levantar y pueden revivir y pueden tomar vida y pueden tomar fuerza. Lo que tú crees hoy que está débil, llámese economía, llámese alguna debilidad que tú tengas, llámese hábitos por años de conducta que tú sabes que te han hecho matar relaciones, que te han hecho que estén muertas, puertas que se te pueden abrir para bendecir tu vida y hoy en día las tienes cerradas, que eso significa que están muertas. Entonces, el punto aquí es que nos conectemos con el Señor, que podamos tener una visión clara de lo que está sucediendo y así poder vivir libre, porque cuando yo veo las cosas como Dios la ve, ahí sí puedo actuar en libertad. Mientras no la vea como Dios la vea, estoy actuando a mi manera, mi forma de ver las cosas, mi lógica humana, cuando en realidad en estas situaciones que estamos viviendo se necesita lo sobrenatural de Dios. Pero para eso te recuerdo, para revivir lo que tú crees que estaba muerto, bueno, primero, tomado de la mano del Señor, entras al mundo espiritual. Lo segundo, ahí se te va a mostrar la visión realmente, qué es lo que está pasando, que tú has buscado las 1000 formas de solucionarlo y no puedes. Porque Ezequiel era un hombre de Dios y él quería ayudar al pueblo de Israel, pero no sabía cómo hasta que Dios le mostró realmente lo que estaba pasando. Los huesos representan los problemas, las cosas destruidas, la desolación, la tristeza. Y bueno, después el Señor le hace una pregunta que escudriña el corazón para ver cómo está Ezequiel, para ver si lo puede usar. Y el Ezequiel le dice, no, Señor, aquí nadie puede hacer nada, el único que puede hacer vivir estos huesos secos eres tú. Y lo cuarto es la respuesta que él le dio. Le respondí, sí, Señor, tú lo sabes, el único que puede hacer algo eres tú. Y por último, el remedio fue el aliento de vida que vino a través de la palabra de Dios. Y lo único que va a dar vida a tu casa, a tu familia, a la ciudad, a la nación, a los gobiernos, para que nos gobiernen bien, es que nosotros hablemos la palabra de Dios. Quieran o no quieran, todo el mundo tendrá que reconocer que lo único que le va a dar vida a esta sociedad, a las sociedades, al planeta Tierra, lo único que lo va a sacar de toda esta crisis se llama palabra de Dios. Por eso no nos cansamos de hablar la palabra de Dios, porque nos hace bien y la palabra de Dios es vida. Así que revive lo que tú crees que está muerto,
tú lo puedes revivir conectado con el Señor y con la palabra del Señor. Amén. Así que bueno, bendiciones. Gracias por estar allí. Bendiciones para ti, para toda tu casa, para toda la familia. Se les quiere y el próximo domingo estaremos conectados nuevamente con nuestro programa Iglesia en Casa. Bendiciones, abrazos, se les ama, se les recuerda a todos con mucho amor y respeto, a los conocidos. Así que seguiremos conectados por acá, por nuestro canal. Bendiciones, chao, saludos.